Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 tarde en este día lunes. Comenzamos la semana cargados con muchas noticias. Davor Yunanovich, ¿cómo estás? Así es, Patricia. Despedimos además el primer mes del año 2022 con noticias que llegan principalmente desde el norte de Chile con este paro convocado en Tarapacá, en Iquique. Ya vamos a estar revisando lo que ha sido esta jornada, pero en breve, y esto también preocupa al país, tenemos un nuevo balance del COVID, ya que aumentan y aumentan los casos de coronavirus en nuestro país. En algunos minutos más va a comenzar ese reporte. Vamos a ver lo que está pasando con la demanda por los exámenes PCR. Daniela González está en el lugar. Daniela. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, ha habido harta demanda durante esta jornada, muchos laboratorios que se han visto llenos con aglomeraciones de personas buscando precisamente testearse para confirmar o descartar alguna sospecha asociada al COVID-19. Quiero que puedan ver la imagen de esta hora de la tarde en la comuna de Providencia, la tónica de toda esta jornada, largas filas de personas que llegaron, la verdad es que muy temprano, desde las 7, 8 de la mañana para poder acceder a uno de los test de PCR. Es importante aclarar que hay mucha demanda y eso hace que los laboratorios también tengan un número acotado de exámenes para tomar. Por ejemplo, acá en Genosur tienen 1.200 PCR al día y hay que agendar horas. También se puede llegar por orden de llegada, pero por supuesto hay que tener un poco más de paciencia porque se espera un tiempo mucho más largo. Eso sí, para agendar se da una hora para 3 o 4 días más. Por eso es que la gente que tiene síntomas o que ha sido calificada como contacto estrecho dentro de estas últimas horas tiene que lamentablemente hacer esta larga fila para poder finalmente testearse. Lo bueno de este laboratorio por lo menos es que los resultados están en pocas horas, entre 4 y 12 horas ya las personas tienen este resultado de su test de PCR. Mucha gente se lo hace por precaución, por prevención, algunos tienen que salir de viaje y se les exige el PCR en otros países, pero la verdad es que la mayoría lo hace porque son contactos estrechos, porque han sido calificados como sospecha COVID, alerta COVID y tienen que descartar inmediatamente un contagio para poder generar, por supuesto, la trazabilidad. Hoy día estamos a la espera, por supuesto, del reporte del Ministerio de Salud que se realizará en el Palacio de la Moneda, pero ya se han adelantado las cifras que se darán a conocer en esta jornada. En la misma tónica que el día de ayer, la verdad es que los números son bastante similares. Hoy día el Ministerio de Salud informa 26.244 contagios en las últimas 24 horas con una tasa de positividad de 19,79% a nivel nacional y la cantidad de contagios activos vuelve a romper un récord porque se registran 119.331 contagios activos. Eso quiere decir personas que son contagiantes, que están contagiando la enfermedad del COVID-19 en nuestro país, la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia a la fecha. La verdad es que las cifras que se esperan a medida que pasen los días no son para nada alentadoras. Los expertos señalan que entre el 7 y el 10 de febrero deberíamos llegar al pic de contagios, que podría ser entre 50.000 y 70.000 casos diarios, pero que el descenso de contagios también debería ser bastante rápido, que debería bajar para tener cifras ya un poco más alentadoras al comienzo de marzo. Vamos a revisar declaraciones de la gente con los que hemos podido conversar esta jornada respecto a la toma, por supuesto, de los test de PCR, por qué se los están tomando y también cómo ven y analizan esta alza considerable de contagios. Revisemos. A tomarnos el PCR, pues. Por lo menos en mi caso, porque yo voy de viaje. Entonces digamos que lo necesito, o sea, porque son 72 horas antes de que salga de viaje para tener el resultado negativo. Porque en mi casa hay personas que están con COVID, entonces no, para descartar. ¿Eres calificada como contacto estrecho? Sí. El fin de semana fue a ver a mis papás y el sábado, entonces el domingo me llamaron que uno de mis hermanos había salido con el test positivo. Entonces claramente soy contacto estrecho. Estuve cerca de ellos un buen tiempo, entonces tengo que hacerlo. El PCR me voy a hacer. Es porque en el trabajo de mi mamá hay una sospecha y prefiero prevenir, ser responsable ante cualquier cosa. Bueno, sigamos revisando las cifras que entrega el Ministerio de Salud en esta jornada en lo que tiene relación con los pacientes hospitalizados en camas de unidades de cuidados intensivos. Hoy día se informan
435, quiero decir, 2 personas menos que el día de ayer, pero ojo, porque la cantidad de personas conectadas a ventilación mecánica ha aumentado y bastante respecto al día de ayer, lo que daría indicios también de cómo se comporta la variante Omicron en nuestro país, que es precisamente la que está produciendo esta alza significativa de casos. ¿Qué pasa con las regiones? La que más preocupa es la región de Coquimbo, que tiene la positividad más alta a nivel nacional. Hoy día registró un 26,77%, probablemente también por la gran cantidad de turistas que tiene precisamente esa región y la disminución de las medidas de prevención también que hicieron que aumentara la cantidad de contagiados precisamente en la región de Coquimbo. La región de Antofagasta también tiene una tasa de positividad bastante alta de 25,30%, Valparaíso también y por supuesto la región metropolitana es otra de las zonas que preocupan principalmente porque aglomera mucha gente y hay mucha movilidad de personas. Vamos a revisar inmediatamente las declaraciones del ministro, el balance de la autoridad sanitaria, lo revisamos. Ahora. Y del Ministerio de Salud y obviamente a los canales de televisión y a las radios de todo Chile que voluntariamente se unen a esta transmisión, que para nosotros es muy importante. En el mundo, la curva de casos confirmados actual es de más de 3 millones de casos por día, lo que muestra la magnitud de esta pandemia. Es una cifra récord que no se había visto con las otras variantes y evidentemente refleja el impacto que ha tenido en el mundo la variable Omicron. Francia ayer, por ejemplo, registró 250.000 casos, Israel 53.000 nuevos casos. Vemos algunos países, sin embargo, como el Reino Unido, que han comenzado a disminuir su cantidad de casos hasta en un 30%. En Sudamérica observamos también el siguiente gráfico y en este gráfico vemos cómo la positividad se mantiene altísima en muchos países de Sudamérica. En primer lugar está Ecuador con un 86% de positividad, le sigue Argentina con un 63% de positividad y en el último lugar está Chile, afortunadamente con un 19,22% de positividad. Por el momento no decimos que esto se vaya a mantener, pero mostramos la positividad más baja de Sudamérica. En cuanto al testeo, que ha sido motivo de discusión y de artículos de prensa, en el testeo nosotros seguimos siendo líderes en Latinoamérica y estamos entre los primeros 24 países del mundo que más testeamos. En el siguiente gráfico podemos observar la cantidad de testeo acumulado de 1.525 test por cada 1.000 habitantes. O sea, muchos habitantes de Chile ya se han hecho por lo menos 2 test, por lo menos. Y en Chile, obviamente, esto es fundamental para nuestra estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Chile es el primer país de Sudamérica en este ítem. Le sigue Uruguay, Argentina, Colombia, Brasil, etc. Pero nosotros queremos reforzar esta idea de que estamos haciendo mucho testeo y seguiremos haciéndolo porque es fundamental dentro de nuestras posibilidades para el seguimiento de la pandemia. Hoy lunes reportamos 119.417 exámenes, tanto PCR como test de antígeno, alcanzando a la fecha en nuestro país la suma de 29 millones de exámenes, 29.940.233 exámenes a nivel nacional, como ya dije, con una nueva positividad a nivel país del 19,79%. Si comparamos, como ya dije, la positividad, hay diferencias entre los países de Sudamérica. A nivel nacional, en Sudamérica, la positividad más alta la lleva Argentina, pero notamos una caída leve y espero que esto se siga ocurriendo. En cuanto a positividad, sigue en segundo lugar Colombia, después Uruguay, después Perú y como ya dijimos, Chile está en el último lugar
en cuanto a la positividad diaria de exámenes de PCR en Latinoamérica. A nivel nacional, los casos confirmados por COVID-19 en los últimos 7 días varían en un 92%. Y con respecto a los 7 días anteriores, los casos confirmados, es decir, 14 días, varían en un 243%. En esta cifra hemos notado una disminución del aumento, no así a 7 días que se ha mantenido más o menos estable. Después de 2 años del inicio de esta crisis sanitaria que ha golpeado al mundo entero, hoy podemos decir que estamos viviendo una nueva etapa de la pandemia. Y espero que se entienda así. Es un momento diferente, muy diferente al que vivimos con la cepa Delta, por ejemplo, o con la Gamma. Porque si bien debimos transitar inicialmente por un camino que nos dejaba muchas interrogantes y dudas en torno a cómo se comportaba este virus, cómo tratarlo, cómo enfrentarlo, hoy la situación es muy diferente. Hoy tenemos más certezas, más experiencia, más herramientas y mucho más evidencia científica. Esta nueva etapa de la pandemia debe enfocar nuestra mirada y análisis de trabajo en la disponibilidad, impacto y situación de las camas UCI y de la red integrada de salud. Porque la evidencia que tenemos hoy es que el impacto de la variante Omicron a nivel de casos no se traduce necesariamente ni actualmente en una mayor ocupación de camas UCI. No queremos decir que esto no vaya a ocurrir y es por eso que estamos preparados como ministerio para llevar adelante un plan que incluya obviamente aumento en el número de camas. Sabemos que la ocupación de camas básicas y camas UTI ha aumentado en las últimas semanas. Y como ministerio, como ya decía, hemos preparado y anticipado este escenario para que quien requiera una cama a lo largo de nuestro país pueda acceder a ella. El presidente de la República personalmente ha estado preocupado de este tema y nos ha pedido modelos en relación a la cantidad de casos para estar preparados ante cualquier eventualidad. Veamos alguna certeza además. A través del programa de vigilancia genómica del Ministerio de Salud, para el análisis de variantes y linajes activos, secuenciados y genotipificados, según antecedentes clínicos, al día 24 de enero se han analizado 64.752 muestras de casos confirmados de SARS-CoV-2. Del total de casos analizados, se han detectado 54.812 variantes de preocupación, de las cuales Delta fue la mayor, 62%, Gamma 10% y Omicron 10,8% hasta el momento, tomando en cuenta el volumen total de análisis de genotipificación que hemos hecho. Podemos ver las diferencias entre las variantes Gamma, Delta y Omicron. Si vemos los 6.954 casos secuenciados correspondientes a Gamma, 922 personas fueron hospitalizadas. En cambio, de los 7.019 casos que ya hemos detectado y genotipificado de Omicron, solo 64 personas requirieron hospitalización. En cuanto a los ingresos a la UCI, con la variante Gamma, fueron 305 personas, con la variante Delta, 872 personas, y con la variante Omicron, hasta el momento, solo han ingresado 12 personas a la UCI con un corte al día 24 de enero. En cuanto a los fallecidos, con fecha de cierre al 24 de enero, de los más de 7.000 casos Omicron incluidos en el informe, lamentamos el fallecimiento de 3 personas. En tanto, por la variante Gamma, la cantidad de fallecidos correspondió, y lo lamentamos, a 352 personas. Con respecto a la vacunación, seguimos avanzando y, evidentemente, quiero destacar la vacunación en niños en menores de edad. En el rango de niñas y niños entre 6 y 11 años de edad, ya tenemos vacunado al 80,7% de la población objetivo con esquema completo de vacunación entre 6 y 11 años de edad. Mientras que entre 12 y 17 años de edad, el esquema completo de vacunación alcanza al 94,58% de la población objetivo. Obviamente que estas son cifras impresionantes y que son cifras muy positivas y que se han demostrado que han permitido, disminuir la cantidad de pacientes con síndrome pediátrico inflamatorio sistémico, tal como lo ha relatado la Sociedad Chilena de Pediatría. Ayer asistí vía Zoom
a una emocionante ceremonia en relación al incendio ocurrido hace un año atrás, me imagino que ustedes recuerdan, del querido Hospital San Borja Arriarán. Nuestro subsecretario subrogante de redes asistenciales se referirá en detalle a aquello. De lo ahí vivido y sufrido ese terrible incendio, surge esta reflexión, comillas. Hemos hecho lo humanamente posible durante 2 largos años y seguiremos trabajando con la misma fuerza y dedicación hasta el último día. Y eso se traduce en el heroísmo de los funcionarios de la salud de todo el país y en los esfuerzos que ha desarrollado el equipo del Ministerio de Salud que me honro en presidir. Me impresionaron profundamente los relatos de un maestro de mantención y de una matrona de dicho hospital. Ante tanto esfuerzo, dijo el maestro, comillas, solo faltó la bandera chilena. Y nuestra funcionaria de la maternidad destacó que se trabajó con el corazón. Este es el mensaje, dar todo lo máximo de nosotros y seguir haciendo todo lo humanamente posible para combatir la pandemia y velar por la salud de todos nuestros compatriotas. Y yo sé que ese es el espíritu de nuestros funcionarios de salud, a quien no me cansaré de agradecer. Le cederé la palabra a continuación al subsecretario de Redes Asistenciales, quien nos dará a conocer su visión sobre también el estado de la pandemia en relación, obviamente, a redes asistenciales. Muchas gracias, ministro. Nicolás Duhalde. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias por sus palabras al iniciar por el incendio del Hospital San Borja. Antes de comenzar la actualización habitual de la evolución de la pandemia, me gustaría, al igual que el ministro, compartir con ustedes algunas imágenes y relatarles acerca de una fecha muy especial, que sin duda alguna marcó un hito tremendamente relevante en la red asistencial de nuestro país. Ayer se cumplió un año desde el incendio que afectó al Hospital San Borja. Este lamentable hecho ocurrió justo en momentos en que existía una altísima demanda de camas críticas en la red integrada de salud. Durante la mañana del 30 de enero del 2021, 324 pacientes fueron evacuados y trasladados con mucho éxito a distintos recintos asistenciales de toda la región metropolitana. Pese a que Sinestro nos obligó a suspender la habilitación de camas para la hospitalización de pacientes, en menos de 2 meses logramos la reapertura gradual de las unidades de cuidados intensivos para recibir pacientes COVID-19, permitiendo que el recinto fuese nuevamente un aporte que ayudaría a descomprimir todos los establecimientos de la red metropolitana y del país. A un año del incendio y gracias al compromiso, colaboración y vocación de servicio público de todo el personal de salud del Hospital San Borja Arriarán, ya está alcanzando cifras de consultas y de altas de hospitalización muy similares a las que tenían antes del incendio. Este ha sido un año arduo trabajo que ha requerido el compromiso de todos, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, del Servicio de Salud Metropolitano Central y, principalmente, de todos y cada uno de las funcionarias y funcionarios, quienes se han esforzado por recuperar las atenciones y trabajar en la reconstrucción del establecimiento, para que próximamente pueda contar con nuevos y mejores estándares de calidad y seguridad en sus instalaciones. Quisiera, por lo tanto, expresar mi reconocimiento y a todos los directivos y al personal de salud del Hospital San Borja Arriarán. Son ustedes, sí ustedes, que han estado a la altura de los tremendos desafíos que hemos debido enfrentar para restablecer el funcionamiento del recinto en un periodo particularmente complicado para la red asistencial, como fue el año 2021. Estoy convencido que juntos seguiremos entregando la mejor atención de salud y protección a los habitantes de nuestro país. A todos ustedes les quiero dar las gracias por su dedicación y el tremendo esfuerzo que han hecho. En este mismo sentido, nosotros como Ministerio de Salud repudiamos y no permitiremos los ataques que han sufrido el personal de la atención primaria de salud. Es por ello que nos haremos parte de cada una de las querellas cuando sea afectado un funcionario o funcionaria que es amenazado o sufra alguna situación de violencia en nuestro recinto de la red asistencial. No permitiremos ningún tipo de situación de violencia. A continuación, ministro, quisiera entregar las cifras de actualización de la evolución de la pandemia por COVID-19, la cual nos permite dimensionar cuál ha sido el impacto en las unidades de cuidados intensivos de nuestro país. Con respecto a las camas, en la actualidad,
El sistema integrado público-privado cuenta con 2.121 camas UCI habilitadas, de las cuales 1.805 se encuentran ocupadas, representando un 85% a nivel nacional. De las aproximadamente 1.800 camas que están siendo ocupadas, 435 corresponden a pacientes COVID-19, lo cual representa el 24% del total de los pacientes hospitalizados. En cuanto a la ocupación de la red integrada de salud público-privada, hoy disponemos de 316 camas críticas, disponibles para pacientes que así lo requieran en cualquier parte del territorio nacional. Con respecto a los casos, tal como lo hemos estado informando, desde hace un par de semanas y debido a la diseminación comunitaria de la variante Omicron, el número de casos confirmados de COVID-19 ha aumentado en forma muy significativa, sobrepasando los 20.000 casos en los últimos días. Como se observa en el gráfico, en los últimos 7 días el número de casos confirmados sobrepasa ampliamente los promedios semanales registrados durante los 2 últimos años de pandemia. En el día de hoy, el promedio es de 23.914 casos diarios. Esta cifra es motivo de gran preocupación y nos mantiene en constante evaluación de las medidas y estrategias que debemos seguir implementando en el manejo de la pandemia. Con respecto a los ingresos, en cuanto al número de pacientes COVID-19 que ha ingresado diariamente a una unidad de cuidados intensivos, podemos señalar lo siguiente, que a pesar de que el ingreso promedio es de 25 pacientes en las últimas semanas, el ingreso neto a UCI, es decir, la diferencia que existe entre los ingresos y los egresos, es de 4 pacientes diarios, lo cual implica un aumento de 28 pacientes COVID-19 en UCI en los últimos 7 días. En la última semana, 5 regiones disminuyeron el número de ingresos UCI, mientras que 8 sí lo aumentaron. Nos preocupan particularmente las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana y Los Ríos, dado el aumento que presentaron en los últimos 7 días. Llamamos a la población a no relajar las medidas de autocuidado. Es muy importante tomar conciencia de lo importante que es el lavado frecuente de manos, el uso correcto de la mascarilla, distanciamiento físico y evitar las aglomeraciones. Con respecto a la incidencia, finalmente compartiré una actualización semanal acerca de la tabla que evidencia que la probabilidad de desarrollar una enfermedad grave y de requerir una cama UCI varía según el esquema de vacunación presente en la población. En la semana que va del 20 al 26 de enero, del 1.158.964 personas que no contaban con su esquema de vacunación, 53 ingresaron a una cama crítica, representando un ingreso de 4.57 personas por cada 100.000 habitantes no vacunados. En cambio, para las 2.635.080 personas que sí contaban con su esquema de vacunación, es decir, con 2 dosis más 14 días, el escenario fue muy distinto, ya que solo 27 personas ingresaron a la cama UCI. Esto representa un 1.02 personas por cada 100.000 habitantes. Finalmente, para las 11.406.796 personas que al 26 de enero se encontraban con su dosis de refuerzo, este riesgo disminuye aún más, ya que solo 64 personas ingresaron a una cama crítica, es decir, un 0,58 personas por cada 100.000 habitantes, disminuyendo más de 8 veces el riesgo de hospitalización. Como Ministerio de Salud reiteramos nuestro llamado a todas aquellas personas que por distintos motivos aún no se han vacunado, que por favor asistan a los centros asistenciales por su dosis de refuerzo, que por favor lo hagan. Tener las vacunas al día es tremendamente importante, porque a medida que pasa el tiempo, el efecto protector de estas van disminuyendo. Científicamente está comprobado que vacunarse es la mejor opción para evitar el riesgo de la infección, de hospitalizarse e incluso de fallecer a consecuencia del COVID-19. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretario. Subrogante de redes asistenciales, Nicolás Duhalde, muy bien. A continuación le daré la palabra a nuestra subsecretaria de Salud Pública, doctora María Teresa Valenzuela, quien nos dará a conocer los avances y retrocesos de nuestro plan Paso a Paso Nos Cuidamos. Doctora Valenzuela. Muchas gracias, ministro. Bueno, doy a conocer estos cambios del plan Paso a Paso que entran en vigencia el miércoles 2 de febrero a las 5 de la mañana. Retroceden la transición en la región de Arica y Parinacota, Camarones, Antofagasta, Ollagüe.
En San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, Antofagasta, Mejillanes y Calama. En la región de Valparaíso, El Quisco, El Tabo, Algarrobo. En la región de Araucanía, Pucón. En Aysén, Tortel, Río Ibáñez y Coyhaique. Retroceden ahora a preparación. En región de O'Higgins, Coltauco, Mayoa, Chimbarongo, Lolol, Marchihue. En la región del Maule, Parral, Constitución, Chanco, Retiro, Gualañé, Licantén. En la región del Ñuble, Ningüe, San Carlos, Ñiquén, Coelemu. En la región de Biobío, Tucapel, Quilaco, Santa Bárbara, Florida, Lebu. En la región de la Araucanía, Los Sauces, Carahue, Lumaco. En la región de los ríos, Paillaco, Río Bueno, Los Lagos. En la región de los lagos, Palena, Purranque, Los Muermos, Curaco de Vélez, Cochamó, Maullín, Quinchao, Queilén, Puqueldón, Hualaihue. En la región de Aysén, O'Higgins, Huaytecas. En región de Magallanes, Laguna Blanca, Primavera, Río Verde. Es lo que puedo informarle a la ciudadanía, señor ministro. Muchas gracias, subsecretaria. Como ustedes ven, hay muchos retrocesos debido justamente al impacto que está teniendo en nuestro país la variante Omicron. A continuación damos paso a las preguntas de la prensa para el día de hoy. Muchas gracias. Ministro, subsecretarios, subsecretarias, muy buenas tardes. Preguntarles sobre el conteo diario de los contagios. Un estudio de la Universidad Andrés Bello afirma que la cifra diaria de contagios que se entrega en el reporte diario estaría quedando corta a lo que realmente está significando el nivel de contagio actual. Apuntan que el testeo no está dando abasto. De hecho, estos días alcanzamos los 130.000 exámenes entre PCR y antígeno y ustedes mismos han dicho que Chile tiene una capacidad de 150.000 exámenes por día. Se está alcanzando, digamos, esa capacidad. ¿Tienen una cifra estimada de cuántos casos están quedando fuera del conteo diario? Y preguntarles también qué pasa con la gente que se autotestea con un test de antígeno y que no reporta su contagio. Eso también se está contabilizando, se está trabajando en ese tema. ¿Dónde tienen que ellos reportar ese contagio? Muchas gracias por las preguntas. En realidad leí el artículo publicado por un diario en la mañana en referencia a una información que da a conocer el Departamento de Políticas Públicas de la universidad que usted ha nombrado. Y obviamente que hay dos premisas en salud pública, no en políticas públicas, en salud pública, que son muy importantes. En epidemiología el tiempo real no existe. Es decir, nosotros no podemos tener exactamente el número de casos del día porque siempre hay un rezago. Y lo destaca muy bien la doctora Janet Davanch en el mismo artículo, y lo destaca muy bien incluso el secretario general del Colegio Médico en el mismo artículo, donde diciendo que obviamente no puede haber una cifra real exacta. Nosotros siempre estamos transmitiendo las cifras reales. Este cálculo que se hace, en realidad, en relación a lo que podría suceder, el entrevistado dice que habría que testear a todo el país prácticamente, lo cual, como muy bien sabe usted, es imposible. Y nosotros somos el mejor país de Latinoamérica en testear, el mejor país de Latinoamérica en hacer exámenes. Por lo tanto, obviamente que nos gustaría testear a todo el mundo, pero eso es prácticamente imposible y la doctora Valenzuela lo dice. Ahora, siempre va a haber rezago. Siempre van a haber diferencias entre lo que uno encuentra y lo que realmente existe en la población. Hay que recordar que hay casos asintomáticos que obviamente no van a ir a consultar y no van a ser detectados. A pesar de eso, nuestra positividad es baja, 19%, mucho más baja que otros países. Por lo tanto, en realidad la cantidad de gente que probablemente está quedando sin detectar, y hay que reconocer que puede ocurrir eso, obviamente que no se puede dar una cifra exacta. Con respecto a los exámenes de autotesteo, que generalmente son test de antígeno, obviamente que si sale positivo, la persona tiene que concurrir al médico
o tiene que concurrir a un centro de salud. ¿Por qué motivo? Porque esa persona va a necesitar aislarse, va a necesitar dar a conocer sus contactos y además probablemente va a necesitar una licencia médica a la cual tiene derecho y obviamente que eso no se puede hacer en forma individual. Por lo tanto, yo le pido a aquellas personas que se han hecho autotesteo y nosotros no estamos en contra de la posibilidad de que la gente ante una duda, ante una inquietud, se haga un examen. Obviamente que si sale positivo tiene que inmediatamente dar a conocer esta situación y también solicitar atención médica porque va a necesitar una licencia y dar a conocer también a sus contactos. Por eso nosotros hemos cambiado la estrategia en el sentido de que pedirle colaboración a la población. Si uno sale positivo, tiene que llamar de inmediato, lo ha dicho la subsecretaria varias veces, a todos sus contactos para advertirlos. Todo esto tiene que ver con lo que se ha dicho tantas veces, la relevancia de que las personas mantengan el autocuidado y ojalá se testeen cuando tengan sospecha de posible contagio. Muchas gracias. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Tenemos algunos casos de personas que aseguran que tanto el número de Salud Responde y trazabilidad paradójicamente no responden. Hay largas esperas, incluso se manda grabación y finalmente las personas no tienen respuesta a sus inquietudes. ¿Qué está pasando con estos números? ¿Por qué ocurre esto? ¿Y cómo se podría solucionar? Muchas gracias, Karina, por la pregunta. En realidad, la subsecretaria de Salud Pública la va a responder, pero yo quiero decirle que estamos sumamente preocupados. Yo recibo todos los días, sábado, domingo y festivos, durante toda la semana, este tipo de inquietudes de las personas. No solamente de las personas, también de autoridades de salud, también de alcaldesas y alcaldes. Quiero destacar la colaboración de la alcaldesa de Quinta Normal, que está muy preocupada por este tema, entre otras, obviamente, la alcaldesa, varios alcaldes. Y obviamente que ante la cantidad de casos que estamos teniendo pueden ocurrir este tipo de situaciones y que las vamos a solucionar dentro de nuestras posibilidades y haciendo todo el esfuerzo posible. Pero le voy a dar la palabra, a la doctora Valenzuela para que se refiera en detalle a este tema. Gracias, ministro. Bueno, muy buena la pregunta porque nos permite así aclarar a la ciudadanía lo que ocurre. Los teléfonos de atención al público del Ministerio de Salud, incluido Salud Responde y el Fono TTA, buscan entregar información a la ciudadanía sobre temas específicos y en contexto de pandemia no realizan autorreporte de casos. Eso es muy importante que se tenga presente. Esa es una tarea que realiza la autoridad sanitaria al contactarse con los casos confirmados de COVID-19. Estas líneas mantienen un número de llamadas constante, pero existen periodos como los que vivimos actualmente en que el aumentar los casos confirmados por COVID-19 también aumentan las consultas a nuestras plataformas. Por ejemplo, Salud Responde, previo a la pandemia, tenía un promedio mensual de 70.000 llamadas recibidas, de las cuales se atendía sobre el 90%. Producto de la pandemia se generó un crecimiento significativo en la demanda, lo que nos llevó a triplicar el número de horas asignadas a atención a público, logrando una capacidad de atención de 180.000 llamadas mensuales, es decir, 6.000 llamadas diarias. No obstante, los llamados han superado esta capacidad ya que existen periodos de pic que sobrepasan las 500.000 llamadas mensuales, lo que puede provocar, obviamente, una mayor espera y dificultad en la conexión. La tecnología de call center tiene una capacidad limitada. Cuando está superada, se envía un mensaje solicitándole que se comunique más adelante, sin posibilidad de poder acceder al menú. Esto puede ocurrir, no obstante, cuando baja la demanda, el sistema va a volver a funcionar con normalidad. Cabe destacar que existen otros canales y plataformas del Ministerio de Salud para obtener información, como son las páginas web de Salud Responde, Ministerio de Salud y gov.cl, además de las redes sociales que tienen las Ceremis de Salud y del Ministerio de Salud. Ante el aumento de consultas a estos teléfonos es que estamos trabajando en estrategias para canalizar la información a otras plataformas y dejar los fonos solo para las consultas y solicitudes más específicas.
Estamos robusteciendo las respuestas a las preguntas frecuentes en nuestra página ministerial. Ahí estaba la En intervención el de la banner subsecretaria María Teresa Valenzuela junto al ministro Enrique París, quien ha hecho el balance de esta jornada. Usted lo ve allí en imágenes, ha descendido con respecto a lo que fue el fin de semana, 26.244 casos, pero todavía están muy altas y no se descartan que los pronósticos continúen aumentando y lleguemos a 50.000. Incluso el ministro Enrique París habló ayer de una posibilidad de 70.000 casos diarios. Claro. Lo bueno dentro de todo, Patricia, es que a pesar de los rumores de que Santiago podía retroceder a la fase 2 de transición, lo que afectaba obviamente el comercio, la recreación en nuestra capital, finalmente la capital, Santiago, se queda en fase 3. Al menos por ahora, los que sí pasan a la fase 2 de transición, Pucón, Algarrobo, El Quisco, El Tao, entre otros que se anunciaron en esta jornada. ¿Te parece, Davor, si nos vamos a una pausa, 1 de la tarde con 35 minutos, y ya regresamos de inmediato con más informaciones? Por supuesto. Ya estamos de regreso aquí con más noticias y nos vamos de inmediato hasta el norte de Chile, a la región de Tarapacá, porque los accesos a Iquique fueron bloqueados y tanto el aeropuerto como la SOFRI están cerrados en este día lunes. Sí, una jornada compleja la que se está viviendo en esa ciudad, todo esto a raíz del paro regional convocado para esta jornada. Camilo Zavala está en el lugar y nos cuenta lo que está pasando hasta ahora. Camilo. Sí, miren, nosotros estamos en la SOFRI y así está el panorama. Está cerrado, todo cerrado aquí, la verdad, por este paro. Lo anunciaron desde administración, porque los 460 locales que funcionan acá no van a abrir sus puertas durante esta jornada. Ese fue el llamado y este es uno de los principales puntos, un sector icónico de la ciudad de Iquique. Pero bueno, vamos a los hechos, porque todo esto comenzó muy temprano, a eso de las 3 de la mañana, cuando los camioneros llegaron y bloquearon los principales accesos a la ciudad. Y fue así que nosotros estuvimos, por ejemplo, en el sector de Bajo Molle, y esa es la principal arteria que lleva hacia el aeropuerto. Entonces, habían muchos pasajeros que se dirigían entonces y algunos perdieron sus vuelos. Sin ir más lejos, nos anunciaron desde este mismo aeropuerto que al menos 6 vuelos fueron cancelados debido a este bloqueo de estas máquinas, de los camioneros que llegaron a primera hora por todo su malestar de esta situación que se viene arrastrando hace muchísimo tiempo, desde hace 2 años, que tiene que ver con el descontrol migratorio y también con la delincuencia. Esos son los principales puntos, porque bloquearon esta vía y también la de Alto Hospicio, por ejemplo. Fueron 4 puntos los que bloquearon, y hace poquito rato recién se fueron unos camioneros que estaban acá, unos camiones estaban bloqueando también el paso aquí en lo que es en la SOFRI. Se vieron unos momentos bastante tensos ahí en el de Bajo Molle. Estaba Carabineros sí resguardando la seguridad, sin embargo habían trabajadores que querían pasar, iban atrasados a sus trabajos. Pero ¿qué es lo que hacían los camioneros? Les preguntaban a las personas: usted se dirige al aeropuerto, muéstreme su pasaje, yo lo dejo pasar. Así era más o menos la tónica, pero esto llamaba mucho la atención, que a los trabajadores, por ejemplo, de las aerolíneas, no los dejaban pasar. Esa era la idea, llamar la atención por todos los episodios de violencia que se están viviendo últimamente. De hecho, también en el centro de la ciudad, ya les voy a hablar de eso, porque cerró el comercio. Este es un paro aquí en Iquique. Pero bueno, primero vamos a revisar algunas declaraciones de lo que pasó durante esta mañana ahí en este sector rumbo al aeropuerto, en la capital de la región de Tarapacá. Revisemos. Estoy atrasado, soy médico. ¿Es médico? Sí, entonces voy a ver cómo ingreso. ¿Y cómo está la cosa acá? No, lenta. O sea, ahorita fue que se comenzó a mover, pero a un principio estaba cerrado. ¿Hay que ir al aeropuerto? Sí, nos dijeron que con pasajes humanos sí nos podían dejar el pase, pero no sabemos. Nos dijeron que más aquí, igual en Los Verdes estaba cortado el camino. Sí, pero al menos tengo pasaje para más rato. Los que tienen pasaje a las 9, ahí yo creo que ya fueron. Complica harto. Sí. A contar de las 01:30 ahora aproximadamente, tal como se observa acá, el gremio del transporte, conjuntamente con pobladores de Alto Hospicio, iniciaron de forma sincronizada un bloqueo de las rutas de acceso hacia la ciudad de Iquique, ya sea desde Alto Hospicio, como el que tenemos acá, estamos acá en el lugar, que es el que conecta hacia el sector sur, específicamente hacia el aeropuerto. Se ha bloqueado también no solamente la ruta de la 616 que une Alto Hospicio con Iquique, sino también la denominada zigzag, que es de alto flujo de vehículos. Hacer presente que también está bloqueado el sector de SOFRI. Sin embargo, el día de ayer ya SOFRI informó que hoy día no atendería, por ende ese corte no ha generado un trastorno mayor.
Lo decía ahí muy claro el coronel y bueno, vinimos a ver cuál era la situación aquí en la Sofri. Está completamente cerrado. De hecho, la ciudad prácticamente no está funcionando. El borde costero también se ve muy poca gente, muy pocos turistas. Se llama muchísimo la atención aquello. Pero sí, los camioneros nos decían que están sufriendo muchos robos en las carreteras, en las autopistas y por eso también ellos se unieron a toda esta movilización y decidieron hacer esta acción. Es decir, obstaculizar el paso en distintos puntos. Cabe recalcar algo, fue totalmente pacífico, no hubo ningún tipo de incidentes y en todo minuto había directa comunicación con carabineros. De hecho, conversamos con los camioneros, ¿qué fue lo que nos dijeron? Veamos. Nos dejan salir a trabajar, nosotros salimos arriba del camión y nos encontramos que nuestra familia queda en una inseguridad, quedan desprotegidas, quedan en sus casas solos. Tengo mujer, tengo hija y ellas quedan en la casa sola y uno se tiene que subir a la máquina y trabajar. Al salir de acá, se me suben acá mismo extranjeros en el peaje, los cuales uno anda solo. Imagínate, 4 o 5 personas nos han sacado cuchillos, fierros, palos por tratar de bajarlos de los camiones. No se puede transitar tranquilo en la costanera, no se puede salir después de las 21 horas. Es una cosa incontrolable. Ya el miedo de la ciudadanía es tremenda. Y la única forma de parar esto, lamentablemente, es haciendo presión y parando la región completa. Una de las ideas era paralizar el aeropuerto y creo que lo cumplimos. Y si hay un trabajador de la salud, por ejemplo, ¿qué le dicen? Obviamente que lo dejamos pasar, hemos dejado pasar a todos los paramédicos, enfermeros, doctores, toda la gente que trabaja en las Fuerzas Armadas, la gente que trabaja en emergencia en las carreteras, en los peajes. ¿Trabajador del aeropuerto no? No, todo lo que sea trabajador del aeropuerto, no. Claro, había un criterio ahí de los camioneros, de los organizadores de este bloqueo. Lo decían ahí de una manera muy clara, ¿no? Para ver a quién dejaban pasar y a quién no, pero bueno, la idea era esto, hacer ruido y que algunos vuelos, por ejemplo, también se suspendieran y fue así durante esta mañana, les decía, al menos 6 vuelos fueron suspendidos aquí en Iquique debido a toda esta situación que también derivó en una marcha, porque las pymes fueron también otro de los impulsores de toda esta situación, ¿no? Ellos hicieron un llamado hace varios días a un paro. Fuimos al centro, al casco histórico de Iquique, y ahí pudimos apreciar casi todas las tiendas, les diría que en un 95% estaban cerradas. ¿Y qué hicieron? Los mismos locatarios salieron a la calle a protestar. Hicieron una marcha totalmente pacífica, que sí terminó solamente con una barricada que interrumpió un poco el tránsito. Recorrieron varios puntos de la capital de la región de Tarapacá, pero la situación no pasó a mayores. Camilo, te dejamos por unos instantes para ir al Palacio de la Moneda, porque hasta ahora ya habla el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Escuchemos. En la región de Tarapacá, fundamentalmente en la ciudad de Iquique. Y quiero ser muy claro y muy categórico en decir que el análisis, tal como lo hice hace una semana, cuando fue agredido un carabinero en Cabancha, el análisis no puede ser solamente con los datos de las últimas 24 horas o 48 horas. El análisis de lo que ocurre fundamentalmente en la macrozona norte en materia migratoria debe ser un análisis en perspectiva del tiempo. Y en perspectiva del tiempo de lo que ocurre dentro del país, pero también lo que ocurre fuera de la frontera. Y nosotros también lo dijimos hace un año. Las etapas de la migración son antes de la frontera, en la frontera y después de la frontera, vale decir, con la situación que ocurre dentro del territorio nacional. ¿Y por qué lo quiero decir? Porque efectivamente el fenómeno migratorio es un fenómeno que está ocurriendo de hace mucho tiempo y fundamentalmente el último año y medio en buena parte del mundo. En Europa, ni hablar, en América del Norte, han ocurrido situaciones complejas desde el punto de vista de la migración de personas que por distintos motivos buscan nuevos horizontes, nuevas fronteras. Pero así como la migración puede ser un derecho, también es el derecho de un país, efectivamente, de fijar las condiciones de ingreso de esas personas. Y por supuesto, Chile en ese sentido ha dado muestras de querer tener una migración ordenada, segura y regular. Y prueba de ello es justamente la ley migratoria que se promulgó en abril del año pasado. Y nosotros entendemos, empatizamos con las personas, no solamente de la región de Tarapacá, sino que
de la macrozona norte, pero también de distintas regiones del país, que muchas veces ven cómo la inseguridad ligada o no, y esto es muy importante decirlo, ligada o no a temas migratorios, por supuesto, nos plantean estas situaciones. En nuestros recorridos por Chile siempre la seguridad es un tema relevante para las distintas comunidades, para los alcaldes, la alcaldesa, para la junta de vecinos, para toda la gente que nos plantea este tipo de situaciones. Pero también hay que recordar que son más de 6 millones de venezolanos que están arrancando de una dictadura que ha sido cruel. Ha sido cruel con el abastecimiento, ha sido cruel con el atender sus necesidades, ha sido cruel con sus derechos. Y no hay que perder de vista cuál es el origen también justamente del fenómeno migratorio. Y en general, los migrantes que están ingresando de manera irregular a Chile lo están haciendo antes de haber pasado por al menos 3 o 4 países. Por lo tanto, esta es una situación que, por supuesto, tiene un contexto internacional y también nacional. Y la ley de migraciones. Quiero referirme acá con mucha responsabilidad acerca de una ley que se comenzó a trabajar en el primer periodo del presidente Piñera. Y después de 8 años, esa ley se pudo promulgar en abril del año pasado. Y teníamos un año para ingresar al reglamento. El reglamento se ingresó en diciembre. O sea, vale decir, apuramos al máximo un reglamento que tiene más de 190 artículos. Pero también quiero detenerme en algo, porque hoy día uno ve distintos actores, sobre todo que comentan justamente que este gobierno no hubiese hecho nada, que este gobierno pareciera que abandonó la macrozona norte, que abandonó el tema migratorio. Quiero decir que esta ley se empujó en este gobierno. Y hubo quienes no quisieron incluso que esta ley se promulgara. Hay 42 actuales parlamentarios que fueron al Tribunal Constitucional para tratar de echar abajo 14 artículos de esta ley. Tal vez el más importante, la reconducción. La reconducción viene en la nueva ley que se acaba de promulgar, ¿cierto? Y estamos a la espera de que salga ese reglamento de Contraloría. Hemos tenido reunión con el Contralor, hay buena disposición para poder hacerlo lo antes posible, pero la reconducción permite, o va a permitir, es una herramienta que va a permitir que una persona, un migrante que está entrando por paso irregular clandestino a Chile, que cruza la línea de frontera, mediante un protocolo y mediante, por supuesto, resguardando todos sus derechos, esa persona va a ser reconducida a donde venía, vale decir, de vuelta al otro lado de la frontera. Esa herramienta que nosotros buscamos por tanto tiempo en la nueva ley de migraciones, hubo 42 parlamentarios, fundamentalmente de oposición, ligados al Frente Amplio, inclusive está dentro de ello el presidente electo, 3 futuros ministros y 3 futuros subsecretarios, que fueron al TC para que no existiese la reconducción y para que también no siguiéramos adelante con la solicitud de visa a las personas que venían a Chile, fundamentalmente la medida administrativa planteada el año 2018 a ciudadanos haitianos y venezolanos. O sea, vale decir, querían que volviese a existir los vuelos charter, ¿cierto?, que llegaban a Chile con los sobres amarillos y que entraban como turistas. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque la verdad es que uno puede escuchar las críticas y la crítica constructiva siempre va a ser razonable. Y siempre hemos estado disponibles a conversar, a tomar la crítica razonable, pero no podemos permitir la inconsecuencia o la amnesia política. Acá hay personas y sectores políticos que trataron de torpedear, de poner un tapón a la nueva ley de migraciones. Por lo tanto, como gobierno nos hacemos cargo de la crítica. Y mañana vamos a estar en la zona y vamos a estar conversando con los gremios, tal como lo hemos hecho, o por lo menos como ministro de Interior lo he hecho desde el minuto 1 que asumí hace más de un año. Y vamos a seguir con las expulsiones, y vamos a seguir trabajando con las policías, y vamos a seguir reforzando la frontera, pero necesitamos herramientas. Y esas nuevas herramientas están en la nueva ley de migraciones. Por lo tanto, si tenemos ese reglamento en curso y en trámite en las próximas semanas, lo vamos a empezar a aplicar y mañana vamos a hacer la primera capacitación también a las policías para poder generar este proceso de reconducción lo antes posible. Ahora, en materia de dotación policial, yo les quiero comentar, porque se habla mucho también de que
se ha abandonado la región de Tarapacá. Yo les quiero decir que en los últimos días hemos tenido un refuerzo de 75 efectivos policiales solamente de carabineros en la zona. En Colchane tenemos 40 carabineros, 110 efectivos de la Fuerza Armada. Pero también quiero dar una cifra que es muy importante. En la última semana, desde que fue la agresión al carabinero en el sector de Cabancha, hemos logrado solamente a través de operativos de carabineros 82 detenidos en una semana. ¿Y saben cuántas reiteraciones acumulan esos 82 detenidos? 550 reiteraciones en total. Si uno suma todas las veces que esas personas han sido detenidas previamente, son 550 reiteraciones. La pregunta entonces está, ¿es un problema del actuar de las policías solamente? ¿Es un problema que las policías no están deteniendo a quien pueda estar cometiendo un delito? ¿O también hay otras instituciones del Estado que también tienen que salir a responder de por qué tenemos 550 reiteraciones en 82 detenidos? ¿Qué está pasando que esas personas no quedan detenidas? O al menos, ¿cierto?, como fue el caso de los 4 ciudadanos extranjeros que agredieron a carabineros en prisión preventiva. 550 reiteraciones. Hay una persona que tiene más de 70. Por lo tanto, aquí, cuando se quiere enfocar este problema solo en un cálculo pequeño político, de que el gobierno abandonó, que el gobierno no está pendiente, son muchas las instituciones que tienen que salir también al pizarrón. Y tenemos que entender, y por eso yo decía el dato con respecto a los 42 parlamentarios que fueron al TC, porque en la medida que tengamos amnesia política no vamos a avanzar nunca en esto. Para este gobierno ha sido prioridad la migración y ha sido prioridad incluso del primer mandato del presidente Piñera. Prueba de ello, cierto, es la ley que se promulgó. Tenemos que implementarla. Y esto va a ser una política de Estado que tendrá que continuar. Pero la gente está cansada de esta pelotera, de que uno es culpable, el otro no. Aquí todos somos responsables. Todos tenemos una cuota de responsabilidad. Y hagámoslo por la gente, no solamente de la macrozona norte. Hagámoslo finalmente por toda la gente de todo Chile que está esperando que tengamos de verdad una migración ordenada, segura y regular. Y por eso la reconducción es clave. Que nuestras policías que estén en la frontera puedan tener la herramienta para poder volver a poner a esa persona por donde entró. Y eso hasta ahora, lamentablemente, no lo hemos tenido. Es más, se retrasó justamente porque estos parlamentarios fueron al TC. Entonces la invitación es hablar de verdad, a que los actores políticos también se acuerden de cómo han actuado o ellos o sus sectores políticos determinados con respecto a una ley de migraciones que si no fuera por este gobierno todavía no vería la luz. Vamos a seguir con las expulsiones. Mañana estaremos en la ciudad de Iquique y estaremos junto al delegado presidencial firmando todas las resoluciones para poder seguir con expulsiones. Vamos a expulsar judicialmente a personas que han tenido básicamente delitos por microtráfico o por tráfico de drogas. Y también vamos a expulsar judicialmente a aquellas personas que hayan ingresado a Chile por paso clandestino y que también hayan cometido un delito adicional. Yo espero, sinceramente, que no hayan recursos de protección en favor de estas personas. Están en su derecho de ponerlo, y sobre todo aquellas organizaciones que permanentemente lo ponen. Ningún problema. Pero yo espero que ellos también se sumen a este debate. Porque cuando hemos querido expulsar, a veces el foco ha sido más bien el overol blanco que el fondo del asunto. Yo invito a tener una reflexión. La expulsión es una señal potente para las personas que viven en Chile, para los chilenos, para los extranjeros que han ingresado a Chile, para que obviamente se comporten como corresponde, pero también es una señal internacional de que nos sale gratis cruzar la frontera por el lugar que no corresponde. Y por supuesto, quiero reiterar nuestra solidaridad y nuestra empatía, por supuesto, con quienes han sufrido lamentablemente el aumento de la violencia, el aumento de los delitos justamente en una región como Tarapacá. Son 3 regiones las que el año 2021 subieron justamente la tasa de homicidio, delitos violentos, y Tarapacá es una de ellas. Estaremos conversando con los gremios, estaremos conversando con las autoridades para ver cómo entre todos sacamos adelante esta tarea, pero insisto, con altura de mira, insisto, sin la crítica pequeña, insisto, sin amnesia política. Ministro, buenas tardes. Hace un momento su sucesora, Isquia Siches,
frente a la situación que está ocurriendo en el norte, dijo, hay que preguntarle al gobierno, hay que preguntarle al ministro Delgado cuáles son las medidas que van a tomar y ojalá que se pueda implementar. No es un problema sencillo. En la misma línea también habló la futura ministra Camila Vallejo, diciendo que ellos todavía estaban armando equipos. Desde el punto de vista político, ¿cómo ven ustedes este tipo de respuesta? ¿Les gustaría una actitud más cooperadora quizás del futuro gobierno? No, estoy respondiendo. Ella dijo, pregúntale al ministro Delgado, y el ministro Delgado está respondiendo, así es que no hay problema en eso. Lo que sí me gustaría, obviamente, cuál es la definición. Porque cuando yo digo que hay 42 parlamentarios, entre ellos algunos ministros designados y ministras, que tenían una postura muy distinta con respecto, por ejemplo, a instrumentos, a herramientas para que las policías en la frontera frenaran la migración descontrolada, y fueron al TC por ello, o sea, marcaron una postura. Si hubo un cambio de postura o no, sería una buena pregunta para ellos. Ministro, buenas tardes. Hacerle dos consultas. Usted ya algo planteó de que están en comunicación con los gremios. Hoy día no solamente el gremio de los camioneros paralizó, sino que también los taxistas. Eso al menos es la información que nosotros tenemos entendido. ¿Se ha comunicado con ellos? Si nos pudiese explicitar qué es lo que específicamente están pidiendo y si manejan antecedentes de encerronas también hacia los camioneros, pero en la ciudad de Antofagasta. Recién la Confederación Nacional de los Dueños de Camiones de Chile entregaron un comunicado al respecto. Hemos estado en contacto con los gremios desde ayer. Cuando digo hemos, como gobierno, nosotros tenemos nuestro delegado presidencial desplegado, por supuesto, en las conversaciones con ellos. Desde ayer, el día de la marcha, y hoy día, por supuesto, el día de este paro. A las 13:30 horas, vale decir en media hora más, va a comenzar hace media hora comenzó una reunión del delegado presidencial con algunos de los gremios. Y vamos a tratar justamente de poder mañana sentarnos con ellos, pero tienen que haber ciertas condiciones para aquello. Así también quiero destacar que autoridades también regionales, incluso mucha gente que he entrevistada en las marchas y también en la calle, han valorado también porque han logrado también percibir que el aumento de dotación policial en Iquique se está notando. Y se está notando sobre todo en el borde costero porque estamos haciendo un trabajo con la Armada, con la Policía de Investigaciones y con Carabineros fundamentalmente. Mañana vamos a estar en situ chequeando que esta estrategia se mantenga y que no sea solamente por unos días como el temor de algunos que han dado algunas declaraciones. Esto se va a mantener y por supuesto las detenciones que hemos logrado esta semana, que son 82 solamente operativos de Carabineros, estamos ya viendo quiénes son extranjeros y quiénes son susceptibles de expulsión. Vamos a firmar esas expulsiones y en las próximas semanas seguramente va a salir un avión con expulsados desde la ciudad de Iquique. Respecto a la situación de Antofagasta. No tengo antecedentes de lo que me estaba... Y usted decía que bajo ciertas condiciones se van a sentar a conversar. ¿Cuáles serían esas condiciones? No, por lo pronto que el paro, ¿cierto?, se mantenga solo en esta jornada y esperemos que durante la tarde ya se pueda tener un desplazamiento normal. Eso es básico para poder visitar la zona. Ministro, buenas tardes. Preguntarle por los homicidios en Tarapacá, que han aumentado en un 183%. Bien, ahí parte entonces de las declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, afirmando que van a continuar con la política de expulsiones y además anunciando que el día de mañana va a estar ahí en la zona, va a viajar hacia ese lugar donde, como hemos estado revisando, se está viviendo una situación bien compleja, manifestaciones y paralización. Por supuesto, y volvemos de inmediato hasta la región de Tarapacá y está el periodista Camilo Zavala con este paro. Camilo, ¿que sigue siendo solamente por hoy lunes o podría extenderse? Confirmado es solo hasta hoy, es solo este día lunes y bueno, hubo una marcha también, habíamos dicho en este mismo despacho antes que hablara el ministro Delgado, ¿no?, que hubo una marcha que llegó a harta gente, la verdad, fue multitudinaria, no como la de ayer, donde llegaron cerca de 5.000 personas, sin ir más lejos. Les mostramos ayer en una nota en nuestra edición central, incluso con imágenes aéreas que nos facilitó la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde se podía apreciar todo lo que ocurría aquí en la ciudad. Seguía esta marcha durante esta jornada de manera pacífica. También les comentaba que hubo unas barricadas solamente y todo el rato todo estuvo resguardado por personal de Carabineros. Pero bueno, ¿quiénes son los otros impulsores de todas estas marchas y manifestaciones y este paro en toda la ciudad? Las pymes, el comercio. Ellos
cerraron sus puertas durante esta jornada. De hecho, hicimos un recorrido por el casco histórico, el centro de la ciudad, bajaron las cortinas. Ellos dicen, nos da lo mismo hoy perder ingresos con tal de que nos escuchen, porque hay varios temas que se vienen aquejando hace ya harto tiempo. Tienen que ver primero con el descontrol migratorio, en segundo lugar con la violencia, donde se han visto secuestros, incluso delitos que jamás se habían visto en nuestro país. Era muy poco aquel delito, ahora se ha visto harto aquí en Iquique en el último tiempo, incluso en diciembre, ahora a comienzos de este año, la delincuencia que está descontrolada. Tenemos un dato que nos entregó también Fiscalía, que nos decían que solo en Tarapacá cada 48 horas hay un homicidio, o sea, y la delincuencia también ha aumentado en un 180%. Y bueno, esta fue una suerte de olla a presión que explotó con esta agresión brutal que sufrió personal de Carabineros por parte de 4 migrantes quienes fueron detenidos y quedaron todos en prisión preventiva. Entonces, todo sigue en desarrollo, va a estar todo cerrado hoy día. Es una paralización transversal aquí en Iquique. Conversamos con el comercio, veamos qué fue lo que nos dijeron. Revisemos. Es lamentable que no podamos abrir por esa situación. La verdad que estamos nosotros bien desesperados, toda la parte comercio, toda la parte turismo, porque nos ha afectado, nos ha dado duro este golpe nuevamente. Nosotros queremos dirigirnos precisamente al delegado presidencial para que a través de él puedan acercarse al gobierno y que las fronteras de una vez por todas las cierren, para que no queden más desprotegidas, para que no entre cualquiera por la frontera, ya que esa es una zona que pasa en una zanja y están al otro lado de Chile, hay cero control. Bien, a ver, en una hora más los camioneros deberían, según su versión, sacar los camiones en distintos puntos de Iquique, donde tenían todas estas máquinas bloqueando y obstaculizando el paso. Eso fue lo que anunciaron. ¿Y qué se viene durante esta jornada? Va a estar todo cerrado prácticamente. Aquí la SOFRI también lo dijo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que mañana va a visitar la zona. También vamos a estar muy pendientes entonces a qué va a pasar con esa reunión que va a tener entonces con distintos gremios, Carabineros también, para analizar y ver todo el tema de seguridad aquí en Iquique, lo cual ha sido entonces el principal problema para toda la ciudadanía. De ahí nacen estas marchas, esta multitudinaria que fue este domingo, masiva marcha, manifestación, y ahora que la ciudad está así entonces con este paro. Vamos a seguir muy atentos con lo que está ocurriendo ahí en Iquique y toda esa zona. Muchas gracias por este informe. Buenas tardes. Las 2 de la tarde con 7 minutos, nosotros vamos a la pausa, ya volvemos con más noticias, no se vayan. Regresamos con más informaciones, pero también centrado en lo que está ocurriendo en el norte del país, porque la futura ministra del Interior, Isquia Siche, se refirió a la situación en ese sector y también al rol del gobierno actual, esto luego de participar en el comité político al cual asistió por primera vez el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel. Claro, de todo esto y más nos cuenta desde la llamada Moneda Chica la periodista Pamela Araya. ¿Cómo estás, Pamela? Un gusto saludarte. Igualmente, muy buenas tardes. Ustedes lo adelantaban, porque hoy fue una instancia en que se reunieron todos los ministros del futuro comité político del presidente electo Gabriel Boric. Y evidentemente en su rol como futura ministra del Interior, aprovechamos esta oportunidad para consultarle respecto de lo que está ocurriendo en el norte, sobre estas protestas, sobre también la paralización que hay hoy en Iquique. Y más bien, ella lo que hace no es hablar sobre cuál es la estrategia para enfrentar esta situación, sino sobre lo que está haciendo el actual gobierno. Vamos a revisar lo que nos dijo. Bueno, hay que preguntarle al gobierno, pero creo que eso es lo que hay que hacer, ir a preguntarle al gobierno, al ministro Delgado, cuáles son las medidas que van a tomar, ojalá se puedan implementar, no es un problema sencillo. Pero ustedes... Bien, también, como les comentábamos, hoy fue este comité político, asistió por primera vez Mario Marcel, el futuro ministro de Hacienda. Lo hace solamente a horas que concedieron una entrevista a Estado Nacional donde abordara varios temas, por ejemplo, la postura al quinto retiro, que él lo descarta, también la reforma a las pensiones, donde tampoco habla tácitamente que se vayan a eliminar las AFP, pero lo otro tiene que ver con la reforma tributaria. Él asegura que de alguna manera, para que sea progresiva la distribución,
se tiene que tocar el impuesto de las personas. Eso sí, después aclara, asegura que es más bien sobre los súper ricos. Giorgio Jackson, el futuro ministro de las Express, también aclaró brevemente esta situación. No, sí, pero lo de Marcel, que le va a subir el impuesto a las personas, esa quedó la sensación más o menos de lo que dijo en Estado Nacional. A los altos ingresos, efectivamente, eso es algo que está en el programa y que fue refrendado. Disculpen. Chiquillos, estoy atrasado, perdón. Bueno, y tratamos de conversar con Mario Marcel también cuando se retiró de acá de la Moneda Chica para que pudiera profundizar en esas materias y sobre todo en esa duda. La verdad que él dijo que este no era el momento para explicar más allá en lo que se van a tomar estas medidas en materia económica, pero con quien sí pudimos conversar fue con el Contralor General de la República, que llegó hasta acá para tener una reunión protocolar con el futuro presidente Gabriel Boric. Se trataron varios temas relacionados con lo que viene de aquí en adelante, pero hay una situación que se ha dado en torno al nombramiento de los subsecretarios, específicamente de Manuel Monsalve, que estaría asumiendo como subsecretario del Interior, porque la UDI presentó un oficio a la Contraloría en la que dice que revise esta situación porque a su juicio no está bien que él asuma como subsecretario, porque lo hace días antes del gobierno y además sea diputado. Bueno, también hubo respuesta al respecto sobre lo que pasa con Manuel Monsalve de parte de la futura ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. Vamos a revisar aquello. Es una tradición de que el subsecretario del Interior del futuro gobierno asume precisamente unos días antes para poder facilitar la instalación. Esa es la situación y entiendo que ese sería el cargo que va a asumir el diputado Monsalves. Ahora bien, nosotros hasta ahora no tenemos ninguna presentación en la Contraloría, no hemos visto ese oficio al que usted está haciendo referencia. Pero obviamente que cuando llegue lo vamos a revisar. Esta es una situación que me parece que es nueva y por lo tanto habrá que dictaminar a partir de lo que se esté planteando. Nosotros teníamos prevista esta situación, obviamente nos falta el pronunciamiento de Contraloría ante un oficio que entiendo no ha llegado todavía, pero ante esa situación y dependiendo de su pronunciamiento pues tenemos otra alternativa de solución, así que no puedo adelantar, eso depende mucho del... Ministra, ¿ya hay claridad dónde va a sí, ir el presidente hay varias electo, considerando que... Ahí decía, también hay otras opciones. Y estamos hablando de uno de los subsecretarios, pero hay que decir que falta todavía 34 por nombrar. Y es por eso que durante la jornada se ha analizado ese tema. La ministra vocera, futura vocera, ha dicho que están todavía en este trabajo de chequeo, rechequeo, que los nombres ya están definidos de la semana pasada, pero por eso se ha retrasado el nombramiento, que sería este martes a través de un comunicado. Ahora, otra situación es que también de alguna manera asociado con esto es que todos los días lunes hay una reunión de partidos de apruebo de dignidad con este comité político del presidente electo Gabriel Boric. Esa reunión se suspendió durante el día. Nosotros le preguntamos si tenía que haber alguna situación, alguna molestia, y dice que no. Ellos también dijeron que es básicamente porque se está trabajando específicamente en esta materia. Así que se confirma hasta ahora que mañana podríamos conocer a las nuevas autoridades. Claro, Pamela, mañana estaremos atentos entonces a los nuevos subsecretarios y también los nuevos delegados presidenciales en cada una de las regiones o los ceremis, o eso todavía tiene que esperar. No, eso va a esperar porque hay que decir que el presidente electo se va el viernes de vacaciones, aproximadamente por unas 2 semanas. Así que no se van todos juntos, eso sí, hay algunos que van a seguir trabajando y en esa materia entonces sí que justo cuando vuelva el presidente se va a empezar a trabajar en los nombramientos de estos delegados regionales, provinciales y también los encargados de las seremías a nivel nacional. Queda un febrero todavía cargadísimo de incertidumbre. Gracias, Pamela, por este reporte. Buenos días. Internacional. Vamos de inmediato a revisar noticias internacionales. Estamos junto a Andrea Aguilar. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pati? Feliz de verte de nuevo. Empecemos con Perú porque el presidente de este país, Pedro Castillo, pidió disculpas tras abrir la posibilidad la semana pasada, recordemos, de hacer una especie de consulta para preguntar a los peruanos si le daban o no más mar a Bolivia. Tuvo obviamente que retractarse, el mandatario peruano aseguró que se expresó mal. Por eso le pidió disculpas a los peruanos, porque hubo realmente muchísimo ruido entre la gente, los excancilleres, los políticos, obviamente los opositores.
que la semana pasada lo criticaron por haber abierto siquiera la posibilidad de cederle mar a Bolivia. Él aseguró en esa entrevista, se la dio a un medio regional, a La Noticia, y él dice que él nunca ha pensado ceder ni un centímetro de la soberanía. Porque puntualmente, ¿qué era lo que decía ahí en la entrevista? En entrevista con CNN, que era de hecho la primera entrevista internacional, lo que había planteado era que si los peruanos estaban de acuerdo, se podía abrir una consulta para ver si se le podía ceder más mar a Bolivia, porque recordemos que ya Perú le ha cedido mar a Bolivia en 2 ocasiones. Una en 1992 con el expresidente Alberto Fujimori y otra con Alan García en el 2010. Y obviamente eso causó muchísimo ruido entre los funcionarios, los políticos, y él tuvo que salir a aclarar en una entrevista con este medio regional que efectivamente él no estaba pensando en eso. Él aseguró que ya tanto Fujimori como García le habían cedido mar a Bolivia en sus respectivos gobiernos. Aseguró que la propuesta de darle a Bolivia mar realmente no era un detrimento de la soberanía nacional, pero sí abordó la posibilidad de ampliar esta zona, que es conocida como Bolivia Mar, que es una playa de apenas 5 kilómetros, de 800 metros de largo, que en su momento le cedió Fujimori, justamente para que sea una zona de más crecimiento económico, de más crecimiento turístico para Bolivia, porque recordemos que se la dieron hace prácticamente 20 años, exactamente hace 30 años se la dieron, y está completamente abandonada. Lo que quiere Castillo es que seguramente se pueda dar un polo de desarrollo para Bolivia, desarrollando también, invirtiendo en esa zona de Bolivia Mar, para que se vuelva un poco turístico, y aparte de eso abrió también la posibilidad durante esa entrevista de tener algún tipo de convenio en temas de gas con Bolivia. Dice que a Perú le interesa el gas barato que vende Bolivia y por ahí podría ser entonces la moneda de cambio a darle un poco más de desarrollo a ese polo de Bolivia Mar. Vamos a estar ahora pendiente de otras noticias. Revisemos qué ha pasado en estos momentos, Pati, con el Consejo de Seguridad de la ONU, porque se están reuniendo en estos momentos justamente para discutir la crisis de Ucrania. Recordemos que Estados Unidos está trabajando con sus aliados para reforzar las sanciones. China lo que ha hecho durante esta reunión prácticamente es cerrar las filas con Rusia, señalar que ellos no entienden por qué hay tanta porque hay tanta tensión, tanto temor por este despliegue de tropas en la frontera. Dice que no hay ninguna prueba, que Rusia ya ha dicho en incontables ocasiones que no va a haber una guerra. Entonces China simplemente cree que no hay ninguna razón para preocuparse. Lo que dice Rusia es que Estados Unidos está tratando de generar una especie de histeria en Occidente, y obviamente Estados Unidos está diciendo que Rusia podría incrementar sus fuerzas militares de aquí a mediados de febrero en cerca de 30.000 soldados. Es lo que se está viniendo por parte del gobierno de Joe Biden, que ya ha amenazado nuevamente hoy. Ha sido semana tras semana de una tensión, de una retórica muy violenta entre todas las partes. Sin embargo, de momento permanecen esos cerca de 100.000 soldados rusos apostados en la frontera con Ucrania, y recordemos además que se ha venido acumulando esa presencia militar en esta zona de frontera. Estados Unidos y Gran Bretaña ya anunciaron el domingo sanciones económicas nuevas y devastadoras contra Moscú, y con un aumento de las tensiones, Washington dijo que estaba preparado para rechazar cualquier desinformación que presentara Rusia, en lo que los analistas ya han calificado como una de las sesiones de Naciones Unidas más observada en años. Recordemos que este era un proceso que Estados Unidos estaba pidiendo desde la semana pasada, que había algo de resistencia por parte de Rusia, pero sin embargo se termina convocando este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Vamos a estar bien atentos a cuáles van a ser las conclusiones o también las participaciones de cada una de las potencias, de los países invitados también, para ver en qué avanza el tema de Ucrania, que se mantiene entonces la tensión internacional. Y volviendo a noticias de nuestro continente, vamos a ver lo que ha pasado en Paraguay en las últimas horas. 2 personas perdieron la vida y 4 más resultaron heridas en un tiroteo que ocurrió anoche en el festival que se llevaba a cabo en la ciudad de San Bernardino, en un popular anfiteatro, en donde justamente se da un espectáculo musical que es conocido como el Yuamina Fest, donde miles de personas se presentan y también presenciaron la balacera. Una de las víctimas fue identificada como la reconocida modelo, influencer y ex esposa también del futbolista Iván Torres, Cristina Vitaranda, quien recibió un impacto de bala en la cabeza. La otra víctima fatal corresponde a un hombre que recibió 8 impactos de bala en un hecho que todavía es materia de investigación, que las autoridades paraguayas realmente no saben qué fue lo que sucedió, porque en principio esto parecía ser fuegos artificiales, resultó ser un posible atentado, un ajuste de cuentas ligado al narcotráfico, según las primeras investigaciones, y obviamente ha causado muchísimo más impacto por la muerte de esta influencer en medio de un concierto que se desarrollaba en San Bernardino. Seguimos en noticias de la región en América Latina, porque los deslizamientos de tierra y las inundaciones causadas no dan tregua en Brasil.
sigue aumentando el número de personas fallecidas. Ya son al menos 21 personas las que han perdido la vida en el estado más grande del gigante del continente. 9 personas han resultado heridas, 5 siguen desaparecidas. Y recordemos además que más de 500 familias en el estado de Sao Paulo se quedaron sin hogar por el alto nivel de las aguas. El gobernador de Sao Paulo ya viajó hasta la región, comentó que hay una autorización de cerca de 2,8 millones de dólares de ayuda para esta emergencia en los 10 municipios más afectados. Repasemos parte de sus declaraciones. Vine aquí para ver la situación actual y los efectos y la intensidad de las lluvias, también lamentablemente de los deslizamientos, víctimas, incluso fatalidades aquí en esta región. Tenemos un informe triste hasta ahora. Recordemos que esto no es nuevo en Brasil, prácticamente desde el mes de diciembre han sido azotados por fuertes precipitaciones que ya han provocado inundaciones mortales, pero en otra zona, en el noreste de Brasil, solo en el estado de Minas Gerais, cerca de 19 personas han fallecido. Se espera además que las fuertes lluvias continúen durante esta jornada. Y revisemos ahora estas imágenes divertidas, Pati, porque normalmente las peleas de almohadas son inofensivas, pero en Florida las llevaron a otro nivel. Estamos viendo prácticamente un campeonato de peleas de almohadas. En Estados Unidos se realizó ese primer campeonato donde el juego se transformó prácticamente en un deporte de combate. Este domingo coronó sus primeros campeones. Fueron 16 hombres, 8 mujeres que usualmente compiten en artes marciales, en boxeo. Esta vez se atrevieron con los cojines. El evento dio como ganadora a la brasileña Istela Nunes en la categoría femenina y al estadounidense Holly Tillman en la categoría masculina. Además del título, recibieron cerca de $5.000, que son más o menos 4 millones de pesos chilenos. Oye, pero con toda la producción ahí de rigor ya como... pelearse con almohadas. Bien, y vamos a seguir con noticias que tienen que ver con Florida, porque el Servicio Meteorológico de Estados Unidos advirtió a los residentes de este estado que se preparen para una lluvia de iguanas. Están inmovilizadas, podrían caer en los árboles ante las bajas temperaturas. Los expertos explican que cuando las temperaturas bajan en Florida, cerca de 4 o 9 grados Celsius, esos animales de sangre fría disminuyen su velocidad, se inmovilizan completamente, aclaran que pueden caerse de los árboles, pero que no están muertas. Desde el zoológico de Palm Beach comentan que la mayoría de los reptiles va a sobrevivir este periodo de inmovilización. Es una especie... ¿Como para protegerse? Claro, como para protegerse. Algunos científicos decían como que se hacen las muertas, pero es casi un periodo de hibernación para ellas. Que no están muertas, y eso obviamente le advierten a la gente un poco para que esté alerta. Las temperaturas en el sur de Florida alcanzaron un mínimo de -3,9 grados Celsius el domingo por la mañana, según informó el Servicio Meteorológico, así que tienen que estar bien atentos a si les cae una lluvia de iguanas. A estar atentos. Bueno, muy bien. Andrea Aguilar, muchas gracias por todas estas informaciones internacionales. Muy bien, buenas tardes. Bien. Nosotros nos vamos a una pausa, estamos de inmediato de regreso con más informaciones. Se han sembrado muchas expectativas económicas para el año 2022, pero lo cierto es que estamos partiendo bastante bien. ¿O no, Jaime Quesada? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Davor? Muy buenas tardes. Así es, son buenas las noticias en relación al empleo en nuestro país. Durante esta mañana conocimos la cifra de desempleo publicada por el INE correspondiente al trimestre octubre-diciembre, cerrando el año 2021. Revisemos inmediatamente los números que se entregaron durante esta jornada. El desempleo llega al 7,2% en nuestro país en el trimestre octubre-diciembre, como les comentaba. ¿Y esto en qué se traduce? ¿Qué significa este 7,2%? Significa que son un poco más de 672 personas que hoy día están desocupadas, es decir, están buscando un trabajo y no lo encuentran. Ese es el número, el 7,2%, un poquito más de 672.000 personas. Pero si nos vamos a los números más grandes, a los números que hablan en relación al empleo, un poco más de 8.600.000 personas hoy día en Chile están con algún tipo de trabajo. Asalariado, por cuenta propia, empleo informal, personas con trabajo, poco más de 8,6 millones de personas. Y aquí ustedes ven el detalle, eso sí, de la cantidad de personas de este grupo que están hoy día trabajando en un empleo informal. Precario. Un poco más precario, exactamente. Empleo por cuenta propia, empleo informal, comercio informal, etcétera. ¿Qué dijo el INE durante esta jornada en relación a esta cifra? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las regiones? Pongan atención. A nivel regional, se observó una disminución de la tasa de desocupación en 12 meses estadísticamente significativa en las regiones metropolitanas,
la región de Valparaíso, la región del Maule, la región del Biobío y la Araucanía. Las tasas más altas se registraron en el trimestre móvil en las regiones de Coquimbo, Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana y Valparaíso. Con respecto al trimestre móvil anterior, se destacaron las reducciones en Maule, con una reducción de 1,1 puntos porcentuales, Biobío 1 punto porcentual, ¿no es cierto?, y la Araucanía con una reducción de 1 punto porcentual. Ahí veíamos el detalle entonces a nivel regional, Davor, lo decíamos, son muy buenas noticias y revisamos a continuación la trayectoria que ha tenido el desempleo. Si ustedes se fijan ahí, en octubre, diciembre del año pasado, el desempleo estaba en el 10,3%, por eso es una caída bien importante en cuanto al dato con un año de diferencia. Y ahí ustedes ven también la trayectoria que pasó en los trimestres durante el año 2021, que fue cayendo paulatinamente hasta este 7,2%, es decir, la recuperación ha sido constante, ha sido continua en cuanto a los puestos de trabajo que se perdieron en nuestro país. Ya, y podríamos decir que ya volvimos a los índices anteriores a la pandemia, o sea, si la línea siguiera hacia más atrás, ¿cuánto estábamos antes de empezar con la pandemia en marzo del 2020? Vamos a revisar inmediatamente, efectivamente, cuántos empleos se han recuperado inmediatamente. Mira, se crearon en el último trimestre un poco más de casi 50.000 empleos. Ya. 35.000 fueron de mujeres, un dato bien importante, es decir, un poquito más de la mitad fueron empleo femenino. Y lo que tú nos decías, Davor, ¿qué pasa con los empleos que se recuperan durante la pandemia o desde el peor momento de la pandemia? Revisémoslos también a continuación. Antes, indicando cuáles son los sectores donde más se generó trabajo durante este último trimestre. En la construcción, en el comercio, alojamiento y servicios de comida muy fuerte, 30,9%, influenciado básicamente por el verano. Y aquí está el dato. Se han recuperado casi 1,5 millones de empleos desde el peor momento de la pandemia, desde el trimestre que incluía mayo del año 2020, se han recuperado casi 1,5 millones, y es decir, el INE informa que es el 77,5% del total de los empleos perdidos. Falta todavía por recuperar, son cerca de 600.000 puestos de trabajo que todavía no se logran crear en nuestro país en relación a lo que teníamos antes de la pandemia. Revisemos reacciones también del gobierno en relación a esta cifra. Aunque gran parte de la tarea ya está cumplida y habrá una inercia económica positiva para los próximos meses, todavía falta camino por recorrer. Y es necesario que las condiciones que permitieron a Chile ser líder en recuperación económica y del empleo el año 2021 se mantengan y proyecten este año 2022. Para ello, se requiere el esfuerzo conjunto entre el sector público y el sector privado, como una estrategia a nivel país. La inversión privada moviliza nuevos empleos, mayor productividad y mayor recaudación tributaria. Por eso los incentivos por parte del Estado pueden ser muy relevantes para promover inversión y empleo. La recuperación de los puestos de trabajo entonces avanza en nuestro país. Hay que esperar qué ocurra en los próximos meses. Todo va a depender de las señales, por supuesto, de las cifras de crecimiento que tengamos durante el año 2022 para ver si efectivamente este tema que es tan sensible para millones de familias, que es contar con un trabajo, no se transforma finalmente en un dolor de cabeza. Pero a priori el próximo semestre debería ser incluso más bajo, pensando en que no captura lo que es diciembre, enero, febrero. Así es. Con la temporada estival, con el verano, el turismo, las temporeras. Así es. Vamos a ver esa evolución justamente durante los próximos meses, pero se espera que esta recuperación continúe, quizás un poco más lento, pero continúe. Jaime Quesada, muchas gracias. Que Nos vemos. Buenas tardes. Muy bien, chao. 2 de la tarde con 38 minutos. Nosotros vamos a la pausa, ya volvemos con más aquí en 24 tarde. No se vaya. Deportes. Regresamos con todas las informaciones deportivas junto al especialista Sergio Pinto. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo está, don Bienvenida. Sergio? Gracias. ¿60 días? No, y por favor, un par de semanitas nada más. Sí, es verdad. Te extrañamos mucho, Patricia. Eso espero. Mira, tenemos despliegue en Calama, tenemos nuestro enviado especial, Claudio Arévalo, en La Paz. Todo para hablar de la selección chilena que mañana a las 17 horas en el Hernando Siles de La Paz juega un partido importante, pero ya con pocas esperanzas de clasificar de manera directa al Mundial, descartado. Aunque las matemáticas dicen otra cosa, pero descartado. Para ir al repechaje, yo no lo descarto tanto, pero es un milagro. Las posibilidades, las probabilidades de que Chile llegue al Mundial de Qatar, para mí son muy, pero muy bajas de ir a este Mundial. Y uno se hace la pregunta si es que realmente Chile lo merece. Por lo menos por fútbol no. Ya. Pero
los puntos dicen otra cosa. Se han dado algunos resultados que a Chile lo mantienen ahí con alguna chance de clasificar, por lo menos en el quinto lugar, que es el que da el puesto al repechaje. Pero mañana es otra historia, es un partido, la altura de La Paz. A Chile no le va tan mal en la altura de La Paz como a otras selecciones. Juega bien, está este tema de la adaptación en Calama, que si bien no son los mismos metros, pero claro, algo tiene que haber ayudado para ver que esta operación Calama sirva de algo, porque se pensaba que con los argentinos iba a ser distinto. Iba a ser distinto, pero uno viendo el partido parecía que los argentinos fueron los que se prepararon en Calama y no la selección chilena. Bueno, se suma la lesión de Bravo, muchas cosas han pasado y lo que está preparando Martín Lazarte, acá ya estamos hablando de dar vuelta a página tal vez de la generación dorada, porque mañana no va a estar Arturo Vidal, no va a estar Claudio Bravo, no va a estar Eduardo Vargas. Desde la generación dorada sí va a estar Alexis Sánchez, que está en perfectas condiciones, Charles Aránguiz, que está ahí recuperándose, y Mauricio Isla y Gary Medel. Esos son algunos de los de la generación dorada que van a repetir el plato el día de mañana en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Vamos a escuchar declaraciones del técnico que habló en conferencia de prensa. ¿Qué piensa Martín Lazarte? ¿Tiró la esponja o va a ir mañana a La Paz a buscar esos 3 puntos que tanto necesita la selección chilena para tener un poco de ilusión, por lo menos de pelear las últimas 2 fechas en el mes de marzo frente a Brasil y Uruguay, una opción de ir al Mundial de Qatar? Escuchemos. Primero está las sensaciones personales de cada deportista. Los primeros días, el segundo entrenamiento aquí, recuerdo, bueno, algunos hablaron de un pequeño ahogo, prácticamente en un 100% todos comentaron en el tema de la velocidad del balón, los pasos al espacio que se te iban, que se te escapaban, el tema del remate al que tú hacías referencia. Bueno, todos esos aspectos lógicamente los hemos ido poniendo en cada uno de los entrenamientos, sobre todo el tema de la precisión, el tema de intentar jugar al pie, cosa que hemos repetido en el día de ayer, por ejemplo, y lo vamos a volver a hacer hoy. A ver, al final es lo de siempre, el resultado es el que te marca, ¿no? Pero tengo la sensación que se han ido adaptando, las sensaciones son para ellos, ¿no? Las que ellos te son mucho mejores en los trabajos donde la precisión fina, la posesión, por ejemplo, es el objetivo. Hemos notado que ha ido saliendo mejor. Ahí está entonces el técnico de la selección chilena, Martín Lazarte, la previa de este partido. Yo les decía que hay despliegue. A ver, hagamos un juego. Si me escuchan, levanten la mano. En La Paz está Claudio Arévalo y al otro lado hay un poco más veraniego, Andrés Michel desde Calama, porque la selección en un par sí. Ahí vimos a Claudio cómo levantaba la mano. 15 segundos después, eso me preocupó un poco, pero vemos a Claudio Arévalo y también a Andrés Michel listos para informarnos de la selección. Partamos en Calama, ya vamos a ir a La Paz. Andrés, ¿a qué hora se comienza a mover la selección? Porque sabemos que en un par de horas más se van hasta la altura de La Paz para pasar la noche y mañana jugar a las 17 horas frente a su similar de Bolivia. Andrés Michel, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal Sergio, Pati, también a Claudio que se encuentra allá en La Paz? Mira, bastante movimiento en la selección chilena. Hoy el entrenamiento fue matinal, me parece que duró cerca de 2 horas y lo más particular es que Martín Lazarte no probó un 11 inicial. De momento, ni ayer ni hoy fijó formación dentro de las prácticas que se llevaron a cabo en el Estadio Zorros del Desierto. Lo que sí, por lo que hemos podido reportear, me parece que va a cambiar en muchos sentidos esta selección chilena, ya que iría a La Paz con 3 defensas, 5 volantes y solo 2 delanteros. Esa sería la principal novedad. Por ahí la inclusión de Valver Huerta. Esos son detalles que seguramente vamos a estar llevando en las demás ediciones de 24 horas. El entrenamiento, como te decía, duró eso del mediodía y luego la selección en un ratito más me parece que debe estar almorzando cerca de las 4:30, 5 ya va a estar dejando el hotel de concentración, este hotel donde ha estado por 7 días para este aclimatamiento en la altura de Calama, estos 2.260 metros sobre el nivel del mar de los que hemos estado hablando durante casi 7 días. Así que cerca de las
4:30, 5 más o menos. Como ya te mencionaba, la selección va a estar dejando Calama para partir hasta La Paz, donde este día martes tiene un verdadero partido importantísimo. Una final, lo han denominado algunas personas. En definitiva, es el todo o nada para la selección chilena si quiere seguir con la esperanza de clasificar al Mundial de Qatar. ¿Te parece, Sergio, si escuchamos nuevamente otra palabra de el técnico de la selección, el señor Martín Lazarte? Pero repito, entiendo y lo acepto. Lógicamente estamos en el debe. Tenemos la posibilidad que tenemos. Es complicada, pero y vamos a pelear por ella. Vuelvo a repetir, tenemos mucha confianza de poder hacer un buen partido, primero, y lógicamente al final del mismo tener el resultado que queremos para volver a Santiago, por lo menos con la sensación de que estamos en la pelea hasta el final, que la vamos a dar hasta el final. Ahí está entonces Sergio, Pati, Claudio, todos en sus hogares, la palabra del técnico. Y como ya les mencionaba, podría haber cambio de sistema táctico de cara a este partido con Bolivia. Todo esto a ratificar ya en las horas previas del partido ante Bolivia a jugarse este martes. Nosotros vamos a seguir muy atentos aquí en estas últimas horas de La Roja en la ciudad de Calama para llevarles a ustedes cómo va a ser la despedida que la ciudad le va a dar a la selección en la previa de este importante partido ante Bolivia. Muchas gracias, Andrés. Vamos a estar atentos de la tarde en nuestro canal de noticias con todo el traslado de la selección desde que salga del hotel para trasladarse hasta el aeropuerto, para luego viajar, para volar hasta la altura de La Paz. Muchas gracias, Andrés Michel. Nos vamos con Claudio Arévalo, que está un poco más abrigado. Lo vemos con una parca, un polar de ahí. Hay frío, me parece, en La Paz. Abrigado. Estuvo granizando. Tal vez Claudio Arévalo, ¿o no? Hola Pati y Sergio, ¿cómo les va? Yo les voy a pasar después la licencia médica. Lluvia, granizo, truenos, relámpagos. De todo, la bienvenida que hemos tenido acá en La Paz, en la capital altiplánica. La imagen en vivo de Juan Pablo Muñoz. Fíjense que pese a la derrota que lograron ante Venezuela, que de alguna manera hipoteca la posibilidad de clasificar al repechaje, igual hay cierto entusiasmo, cierta ilusión por parte de los hinchas bolivianos. Se abrió la posibilidad de comprar 17.000 entradas y ya está prácticamente todo agotado. Quedan algunas entradas, algunos boletos para el partido de este día martes. Y obviamente, además de la posibilidad de ver a Chile y a Bolivia, está esta sabrosa siempre tradición entre las dos selecciones, que obviamente ha abierto la posibilidad de que venga mucha gente. Hemos visto a algunos chilenos, también a bolivianos que trabajan en Chile y que han podido y que son parte del partido de este día martes. Te decía, Sergio, Pati, también ha impactado esta mala condición climática, considerando de que por algo el partido del día martes de mañana se iba a disputar a las 4 de la tarde por el calor, por agregar otro factor climático que complicara a la selección nacional. Pues bien, el pronóstico dice que mañana, por ejemplo, debería haber lluvia a la hora del partido de Chile, algo que de alguna manera, no sé si está de acuerdo conmigo, Sergio, beneficia también a los chilenos, a los que juegan en el torneo nacional, considerando las condiciones climáticas que son habituales del fútbol nacional. Y como bien lo decías también, nosotros hacemos el relevo de Andrés Michel, los va a dejar a la selección al aeropuerto y nosotros recibimos a La Roja en el aeropuerto El Alto a eso de las 6 de la tarde horario nacional, 5 de la tarde horario chileno. Van a llegar a un hotel que está muy céntrico acá en La Paz, van a descansar. De momento no se sabe si va a haber reconocimiento, es muy difícil considerando estas condiciones climáticas, la lluvia, los truenos e incluso granizos a esta hora de la tarde, por lo que deberían solamente descansar y ya mañana partir rumbo a este estadio, al Hernando Siles, que va a recibir a 17.000 personas. Claudio. Escuchemos declaraciones de hinchas bolivianos que obviamente tienen la esperanza, y también de Marcelo Moreno Martins, la gran figura boliviana, que obviamente habla de que más allá de la posibilidad de quedar eliminados, siempre está la chance de ganarla a Chile y obviamente de alguna manera ilusionarse con el repechaje de cara a Qatar 2022. Ganamos nosotros. ¿Sí? Sí, aunque 2-1. Teníamos la chance, yo creo que es un bajón, pero esto es así, el fútbol es así, no se acaba hasta que se acaba, hasta el pitazo final.
Yo creo que el plus que tenemos aquí es que toda la gente vamos a venir a apoyar, ¿no? Como siempre. Bolivia les da gran ventaja a ustedes. ¿Por qué? Porque juegan atrás, juegan ayudando al equipo chileno, van a jugar. Vamos a seguir luchando por ese sueño, intentar hacer de todo para ganarle a Chile y seguir peleando por nuestro objetivo que es clasificar. Ahí escuchamos entonces a Marcelo Moreno Martins, que estuvo muy cerca de llegar a Colo-Colo. En definitiva, se va a jugar al fútbol paraguayo, pero eso es cosa de él. Yo le quería preguntarte, Claudio, ojalá me estés escuchando, que yo hace 2 o 3 años fui justamente a La Paz y fue una cobertura bastante complicada. Yo no sé si a ti te ha afectado, ¿cómo opinas o cómo crees tú que le va a afectar a la selección chilena a esta altura? Hay que tener en cuenta que se estuvo preparando en Calama, pero ellos son deportistas de alto rendimiento. Nosotros dos no somos deportistas de bajo rendimiento, pero ¿tú qué opinas que le puede afectar a la selección chilena a la altura, Claudio? Sí. Sí, tiene razón Sergio. Para nosotros que somos deportistas de bajo rendimiento, subir una escalera ya nos complica. Apurar un poquito para hacer este despacho ya nos cuesta un poco respirar. Pero desde el comienzo la Operación Calama tenía como objetivo principal este partido frente a Bolivia, considerando que la historia obviamente le da ventaja a Chile y que por justamente esta tradición debería ganar Chile frente a Bolivia. De todas maneras, la Operación Calama duró prácticamente 10 días, entonces está aclimatada la selección, está acondicionada y por algo también solamente va a tener algunas horas en tierra altiplánica, no va a entrenar, no va a hacer reconocimiento de cancha, por lo que prácticamente es un ir y venir 24 horas. Esperemos obviamente de que Chile pueda ganar, pero obviamente acá en Bolivia está la esperanza, está la ilusión de los fanáticos altiplánicos que dicen que más allá de este clásico entre Chile y Bolivia, ellos aún tienen la ilusión de poder ganar estos 3 puntos y de alguna manera ilusionarse con el repechaje a un mundial. Recordemos que el último mundial de Bolivia fue en 1994, por eso que todavía está esta ilusión, obviamente encabezada por Marcelo Moreno Martins. Bueno, Claudio, por último, muy rápido, no sé si has podido ver ahí en tu teléfono móvil el tiempo esta noche, cómo va a estar el clima para la recepción de la selección chilena, si es que va a haber lluvia, si es que va a haber granizo o va a estar todo normal. Según mi smartphone, dice que a la hora de la llegada de Chile va a haber lluvia, pero te digo la verdad, querido Sergio, me llamo Sergio. Esto ha sido muy cambiante. Nosotros, por ejemplo, llegamos a las 5 de la mañana, horario boliviano, mucho frío, después llegamos hasta el estadio Hernando Siles, 10 de la mañana, mucho calor y ahora ya está lloviendo y te decía, con granizos, con rayos, con truenos y relámpagos, lo que obviamente abre la incógnita respecto a qué va a recibir Chile y cómo va a jugar Chile ese día martes a las 4 de la tarde, horario boliviano. De momento, el pronóstico dice que el partido de Chile va a ser con lluvia y la recepción este día lunes en la tarde también va a ser con lluvia para el equipo de Martín Lazarte. Bueno, Claudio, ahora sí te despedimos ahí con la roja bien puesta durante toda la tarde, durante todo el día, ahí en la ciudad de La Paz, a la espera de la selección chilena. Te mando un abrazo, buena cobertura, Claudio Arévalo. Chao, Claudio. Sí, despedimos a Claudio y cerramos, vamos a ir cerrando, redondeando el noticiero también, Patricia, para hablar de la selección chilena, de estas últimas horas, estos últimos minutos de la selección chilena en nuestro país, en Calama. Esta es una cobertura inédita porque primera vez que por eliminatorias Chile no está en Santiago, no está en Juan Pinto Durán, no está en su burbuja. Toda la razón. Primera vez que va a regiones, lo que le ha gustado mucho a la selección. Davor, que se suma acá, ha estado durante toda la semana viendo cómo la Marea Roja ha apoyado, ha estado fuera del hotel, lo que acá no se vivía tanto, no había tanta efervescencia en las últimas fechas con la Marea Roja, pero en Calama sí, la tierra donde partió el Niño Maravilla, donde partió Eduardo Vargas, Charles Aranguis, todos querían sacarse una foto con ellos y lo pasaron realmente muy bien, sintieron el apoyo, lamentablemente eso no se tradujo en puntos en la cancha frente a Argentina, pero esperemos que mañana la selección chilena tenga 3 puntos y se mantenga un poco la ilusión de obtener ese 5º puesto que daría una opción para el repechaje. Pero a lo mejor se cargaron con los minerales de las buenas vibras ahí en Calama, que eso es lo que esperamos para mañana. Ojalá, que estén bien. Gracias, Juan Pablo. Buenas tardes. Chao, Sergio. Chao. Muy bien, y llegamos así al final de esta revisión de noticias aquí en 24 tarde, pero continúan las informaciones ahí en Canal 24. Por supuesto, muy noticiosa esta jornada de día lunes. Nos reencontramos mañana. Usted siga en la compañía de Televisión Nacional de Chile. Que esté muy bien, buenas tardes. Chao.